Muy buenas tardes, querida audiencia de Ovalema por Conexión Radio. Un día lluvioso en Encarnación. Muchas ausencias en las escuelas. Esta mañana estuve en algunas mirando y realmente se da el fenómeno de que los hospitales en este momento están llenos y las escuelas están vacías. Yo creo que se tiene que reconsiderar el tema educativo. El tema educativo es algo que a mí me preocupa muchísimo. No voy a insistir en que las autoridades asuman la responsabilidad, como decía cuando salió la reforma educativa ya por el 90 y algo, decía reforma educativa es un compromiso de todo, la educación es un compromiso de todo, decía el eslogan del cambio de la reforma en educación. Y entonces es importante tener en cuenta esta situación que ahora se inicia con este periodo de graves problemas respiratorios en muchas familias, y eso implica también una ausencia en la escuela, y hay que ver cómo poder sobrellevar esto. Si se va a hacer una enseñanza virtual, que sea una enseñanza virtual de calidad, y para que también los niños puedan recuperar sus días de clase, ¿verdad? Sus horas de clase. La calidad educativa está en serio peligro, los tuvo desde hace muchísimos años. Entonces, algo que nos tiene que importar. De hecho, en estos días yo me mandaron desde el departamento esa es la ventaja que nos da esta maravillosa tecnología de ahora, que yo pueda estar conversando con ustedes y a través de las cámaras, no solamente a la ciudad de Encarnación, al departamento de Itapúa, a la República del Paraguay, sino inclusive salir de las fronteras y llegar a otros países. Les quiero contar nomás ejemplo. Uno ayer, en estos días se comunicó conmigo una persona de Pedro Juan Caballero y me mandó el enlace de una entrevista, de un artículo sobre el reconocimiento que se le hacía a esta nena cuando se hizo el desfile del 14 de mayo, que hubo esa lluvia copiosa en Pedro Juan Caballero, que los niños se mojaron todos. Muchos de ellos desfilaban estoicamente, se les veía desfilar con la música, la banda que tocaban, hombre. Fue todo un espectáculo. Algunos salieron a favor, otros salieron en contra. El hecho en sí es que el desfile salió, muchos niños se mojaron, seguro que la mitad terminaron resfriados y la otra mitad sin zapato, porque los zapatos en muchas familias, un par de zapatos para la escuela, y reponer eso, si eso se rompe, cuesta. Dentro de todo ese día que pasó, ¿verdad? Había una foto que se viralizó de una nena que estaba bajo el árbol totalmente empapada, abanderada, porque estaba con la bandera, con el mástil y la bandera en la mano. Y esa foto creo que la mamá luego le sacó la foto. Después ella también primero se ofendió porque muchos hacían memes inclusive de esa foto, pero sin embargo muchas más personas le decían qué guapa, qué valiente, qué ejemplo, qué testimonio. Y es así que como del lado de Brasil es prácticamente una calle lo que separa, del otro lado la Junta Municipal, que allá tiene otro nombre que yo no me acuerdo, y los concejales de la ciudad de enfrente le hicieron un reconocimiento a esta nena. Pusieron su foto, cantaron el himno nacional, le dedicaron un momento de un homenaje solamente por esa actitud de ella de mantenerse firme bajo el árbol con la bandera en un día lluvioso y mantener la entereza. Y eso fue algo que demuestra que otros vecinos de acá del Paraguay ven lo que se tiene que ver, lo que tiene valor. Y sin embargo, la gente de la Junta Municipal de Pedro Juan, encabezada en ese entonces por la hoy intendenta Carolina Yuni, porque ustedes saben que al fallecer por el asesinato del intendente Acevedo, entra la presidenta de la comisión de la Junta Municipal a ocupar el cargo de intendente. En ese entonces ella estaba como presidenta. Lo que sí que la gente de Paraguay jamás vio ese detalle, jamás vio la necesidad de decirle felicidades o gracias por el esfuerzo que hicieron
o se merecen un reconocimiento, o hacer una evaluación en las escuelas para ver cuántos niños quedaron sin zapatos, reponerle los pares de zapatos que perdieron, los uniformes, hacer algo por esos niños. Y me decía esta persona, que es una ciudadana que vive en Pedro Juan Caballero, me dice, ¿y sabes qué, Perla? Me dice, en el otro lado yo le llevo a mis hijos a las escuelas de enfrente, porque ahí tenemos todo. El desayuno luego es al mejor estilo brasileño. Hay de todo en el desayuno, los niños están bien alimentados, se les provee de todo, de tecnología, de útiles escolares, de uniformes. La educación es prioridad y estoy hablando de escuelas públicas que hay en cortas distancias para que todos los niños puedan acceder a esa escuela. Y me dice, acá en mi ciudad, en el centro regional, hay una cantidad de niños que vienen desde la ruta 5, desde lejísimo, porque no hay instituciones donde puedan asistir. Y eso, por ejemplo, es algo que nos tiene que llamar la atención, nos tiene que interpelar un poco. ¿Hasta qué es lo que nos está pasando? ¿Qué espera el Paraguay para una revolución educativa que necesita y le urge? Y para dejar de poner impresentable en lugares de decisión, que no valoran lo más básico que es la educación. Por eso digo, ejemplo también es eso, ¿verdad? De que esta pantalla, poder hablar con ustedes, nos abre posibilidades de conversar con personas que están en otro lado, en otro espacio, en otro lugar muy lejano, a veces como el caso también de un amigo, un ciudadano, un grupo de ciudadanos en realidad que está viviendo en España, que también en estos días se comunicó conmigo, comentándome situaciones que están viviendo no solamente ellos, sino la gente que vive en Suiza, paraguayos viviendo en Suiza, que tienen muchos problemas con la atención que reciben en los consulados. Y me dicen, nosotros somos invisibles para el Paraguay, tanto para las autoridades y a veces hasta para los mismos compatriotas. Somos quienes mandamos remesas, quienes mandamos dinero, a veces para invertir allá, pensando y soñando con la posibilidad de volver. Nosotros desde acá, muchos compatriotas les damos también trabajo, porque construimos nuestras casas o buscamos hacer algún negocio, algo de tal manera a soñar, a no quedarnos a vivir tan lejos, a poder volver a nuestra patria y morir allá. Y sin embargo, acá en esos consulados donde están, y hay algo también que esto a mí me dijo, me quedó picando, que es los consulados y las embajadas en los diferentes países. Están llenos de personas que se rascan todos los días y encima ganan mucha plata y encima de eso se les maltrata a las personas que van y acuden ahí. Me dicen, nosotros para retirar un pasaporte, para hacer un trámite, a veces dependemos del humor del oficial que nos atiende en el consulado. En el consulado de Suiza hay ciudadanos que tuvieron muchísimos problemas directamente en la forma en que te atienden. A veces ni siquiera te atienden el teléfono, o si vos te vas, porque todos trabajamos acá mucho más de lo que inclusive, muchas horas, mucho tiempo estamos trabajando y tenemos escasez de espacio para poder llegarnos hasta el consulado, averiguar y hacer las gestiones. Y el trato que recibimos realmente es lamentable. O sea, imagínense, realmente es una alegría y es un honor que compatriotas que están mirando Ovalema, que están mirando desde otros países o desde otra ciudad, otro departamento acá del país, se comuniquen con nosotros para contarnos A mí me dolió mucho las dos situaciones que les estoy contando. Uno acá de esta ciudadana Pedro Juanina que me dice, a mí me pone muy triste la forma en que nosotros, esto es más bien una colonia brasilera, nosotros no tenemos acá independencia, patriotismo, no, uno luego porque por propia voluntad corremos al otro lado por los beneficios que tenemos. Pásame el enlace. Y otro es el caso del caso de España que les digo, de que
del que ahí ya va a entrar Cristian. Otro es el caso este que les estoy diciendo y que es vamos a ver esta semana si podemos hablar con alguien del ministerio, ya sea con el ministro de Relaciones Exteriores o con algún cónsul que esté allá por Suiza, por España, que son funcionarios. Toda la cuestión diplomática es algo que escapa a veces a la mirada de los ciudadanos paraguayos, porque están lejos, pues. Nosotros no vemos y no sabemos. Yo siempre me plagueo y me quejo. Y siempre digo que cuando tenga la oportunidad de hablar con Juana Fara, le voy a decir, su hija, por ejemplo, está como funcionaria en el consulado de Miami. El sueldo es altísimo. Y encima de cobrar sueldo también se le paga el lugar donde vive, la residencia, más gasto de representatividad. La hija de Silva Facetti, otro también, está también como, ella creo que está en el Brasil. O sea, los consulados y las embajadas son depósitos, ya sea de hijas e hijos de, o algún seccionalero, o alguien que algún aporte dio en algún sentido y es reubicado o ubicado en esos lugares. Algunos lugares paradisíacos, con todo pago. Y son lugares que escapan a la visibilidad, son justamente, así como me dice este ciudadano, este grupo de ciudadanos, porque son varios, muchos los que están en España, me dice, nosotros somos invisibles para las autoridades y para los mismos compatriotas, nada más nos ven cuando mandamos el dinero de acá, cuando van los euros, y también somos invisibles, también los consulados son invisibles para nosotros. ¿Cuántas embajadas y cuántos consulados hay a nivel del país? ¿Cuántos funcionarios están en cada embajada? ¿Cuánto dinero están percibiendo? ¿Y qué trato y qué ventaja se le da al ciudadano de ese lugar? Porque si este ciudadano me está diciendo, nosotros vamos ahí y no tenemos respuesta, no, es pues la idea pues tener que aquellos que están en otro lugar del mundo tengan alguien, una especie de protección de a quién recurrir cuando están en una situación complicada o de necesidad, o tiene que hacer algún trámite, o tiene que hacer algo. Para eso se supone que están, para intervenir también ante situaciones que se den con autoridades del lugar donde están, ¿verdad? Entonces es algo que tendríamos que mirar un poco también. Yo sé que Rogelio Benítez estaba en Uruguay, parece que renunció ahora para poder hacerse cargo de su campaña como candidato a gobernador de Itapúa. Bueno, vamos a entrar ahora, hablando de lo que estábamos conversando hace un ratito, el tema educativo. También vamos a hablar con una representante de lo que fue en su época, ¿verdad?, de educadora, educación. Y su candidatura al 2023, la senadora Blanca Ovelar. Bienvenida, senadora Blanca Ovelar, ¿cómo estás desde Ovalema? Perla Riveros te saluda. Hola Perla, buenas tardes para vos, para todos los compañeros que te acompañan y buenas tardes a la audiencia. Con mucho gusto. Senadora, ¿estamos nuevamente en carrera para el 2023? Yo quiero procurar un periodo más. Creo que la legislatura es un oficio que se perfecciona con la práctica. Uno, el primer periodo que entra allí, va aprendiendo. Yo en este periodo presenté leyes muy importantes y quiero avanzar en algunas que tengo todavía en tintero. Hay muchos temas que me interesan, sobre todo todos los temas ligados al conocimiento, a la educación, pero también al tema del frente para hacer del Frente Parlamentario contra el Hambre y todo lo que está ligado con la pobreza, el problema tributario. Yo soy una persona con formación de Estado, quiero contribuir con mi país, seguir contribuyendo. Desde mi iniciativa y trabajo legislativo hemos logrado leyes muy importantes. Me siento muy orgullosa de la ley de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina, que hice en 2 años de trabajo. El marco teórico de esa ley es una tesis, es casi una tesis doctoral, porque eso significa una recopilación de toda la información existente en el Paraguay respecto a ese tema,
una revisión desde 1900, hice la revisión de todo lo que hay, una lectura profunda de todo lo anterior al crédito, al código agrario, y a partir de allí todo lo que se vino, luego miré la región, organicé 2 seminarios internacionales, vinieron expertos de la FAO a ayudarnos, miramos toda la legislación en la región y de eso sacamos una propuesta que nos sentamos en 8 sesiones con todos los dirigentes campesinos y todas las instancias institucionales del Estado que tienen que ver con el tema para sacar la ley. Realmente fue un proceso muy largo, muy trabajado, pero uno mira la ley y ve un instrumento completo de política pública en favor de un sector tan clave para nuestra economía y para la seguridad alimentaria de nuestro país como es la agricultura familiar campesina, ¿verdad? Ese es un sector que siempre sustentó la economía paraguaya. La economía paraguaya siempre se sustentó en esta economía de subsistencia, de los campesinos, del campesino en Huatá, que siempre ha producido para comer y también para cultivos de renta, para poder salir adelante, ¿verdad? Ese modelo se fue empobreciendo, muchas fincas desaparecieron, la gente malvendió sus tierras, la agricultura empresarial mecanizada ha expandido sus fronteras, y yo no tengo nada en contra, está muy bien, la soja es un producto que se vende para la alimentación, no es nuestra alimentación culturalmente, no es lo nuestro, pero vendemos en otros países, producimos para mucha gente, es un motivo de orgullo, pero tienen que cuidar el ambiente, pagar los salarios adecuados y nunca su expansión puede ser en detrimento de las fincas de los agricultores. Cuando nosotros debatíamos esta ley, decían, por ejemplo, para el productor de soja, la tierra es un recurso más, un recurso de producción, un medio. Para nosotros es nuestro hábitat y es nuestra vida. Es otra la mirada. ¿Y quién nos va a defender? Nosotros hemos puesto el alma en todo ese trabajo que nos llevó años y seguimos trabajando en la reglamentación de la ley, porque la ley, si bien salió ya en el 2019, esta es la hora que todavía no está totalmente en marcha y representa una política completa para el desarrollo de ese sector que, como digo y reitero, es clave para la seguridad alimentaria de nuestro país. Por otra parte, presenté la ley del seguro agrícola, que complementa a esta ley y que es garantizar que los avatares climáticos que destruyen muchas veces la producción no quede sobre el hombro del campesino, que es el eslabón más débil solamente, sino que haya una protección del Estado para hacer frente a esa situación, porque a veces si viene una gran granizada, una sequía, una inundación o cualquier otro problema que pueda darse ya sea por el cambio climático o por problemas atmosféricos, todo queda sobre los hombros del más débil, que es el campesino, que queda endeudado y pobre y encima no tiene que comer. No se puede ignorar eso. Ahí tenemos que poner el empeño. Yo tengo mi vocación social muy firme, heredada de mi padre, de largas luchas, y estoy comprometida con eso. Además, eso es está muy consustanciado con el ideario del Partido Colorado. El Partido Colorado dice, si miramos los prohombres del partido y miramos toda su carta fundacional, es un partido agrarista, popular, y tenemos mucha deuda con el hombre de campo. Yo quiero saldar esa deuda, yo quiero mirar a los sectores menos favorecidos en esta sociedad tan desigual como la que tenemos, donde existen riquezas extraordinarias y un sector minoritario de la población inmensamente rica ante un sector también inmensamente pobre. Entonces necesitamos que el Estado tenga instrumentos que garanticen una capacidad redistributiva para que vivamos mejor. Con ese Estado yo estoy comprometida. ¿Y qué puedo hacer? Y todo lo que puedo hacer desde mi posición de legisladora, convenciendo a mis compañeros, haciendo lobby, trabajando e investigando y produciendo estos instrumentos y estas leyes, yo quiero seguir haciendo. Porque ese no es el único ámbito de mi interés. También me interesa mucho el tema de la educación. En estos momentos vengo trabajando
con el Consejo Nacional de Educación Superior y toda la Comisión de Cultura que yo presido, Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología y Deportes. Y en esa comisión estamos trabajando el tema de la educación superior. Tenemos que superar el profundo pozo en el que nos encontramos. Pero aquí tenemos una cantidad de irregularidades. El lucro en la educación superior es escandaloso a costa de la calidad. ¿Y quién defiende al pobre ciudadano que por el sueño de tener una formación universitaria se va a pagar largas, altas cuotas que a veces no puede tiene que dejar de comer para poder cumplir, y después se recibe y que tiene una precaria formación y encima en áreas que ponen en riesgo la vida de la gente, como la medicina, por ejemplo? Entonces ahí tenemos otro frente de trabajo extraordinario. Yo le dedico 12 horas de trabajo a la gestión legislativa. Soy una mujer de Estado, estoy comprometida con el destino de nuestra nación y por eso quiero un periodo más. Yo creo que un periodo más me va a permitir terminar. Tampoco quiero pasarme la vida en el legislativo, porque quiero también escribir, quiero escribir sobre educación. Tengo algunos libros empezados que no avanzo y quiero hacer tantas cosas y la vida es finita. Se apaga, entonces hay que saber cómo organizar uno lo que puede hacer para hacerlo mejor en favor del otro. Por eso creo que un periodo... Este sería tu tercer periodo ya, ¿verdad? O sea, que estarías buscando tu tercer periodo. Mi tercer periodo en el Senado. He promovido leyes muy importantes, la ley de la pedagogía hospitalaria. Ahora, el lunes 13 hago una audiencia pública sobre una ley de protección integral a la familia que yo escribí. Invité a todas las organizaciones que tienen que ver con el tema. Pienso que el Estado tiene que proteger a la familia. A veces la gente se confunde, habla de comedores públicos, de comedores populares, y yo digo, caramba, o yo soy la que estoy equivocada, o estos son los que están equivocados, porque para mí el mejor recuerdo que puede atesorar un niño, un adulto desde su infancia, es comer la comida caliente en su casa que preparó su familia, y no ir a comer en comedores populares al lado de un extraño. Esa es una medida paliatoria, dolorosa, pero la familia tiene que tener capacidad de dar de comer a sus hijos. Para eso tenemos que darle oportunidad de empleo digno, de trabajo decente para los padres. Yo creo que hay que fortalecer la familia, para que la familia dé la protección y la atención a sus hijos. Entonces, con ese principio, sí, estoy trabajando este proyecto de ley para decirles, tengo muchas iniciativas parlamentarias y soy una senadora responsable, dedicada y con un amplio sentido de patria. Por eso quiero ponerme a consideración de la ciudadanía para trabajar un periodo más. Sí. Senadora, esta candidatura es por el grupo de Hugo Velázquez, ¿verdad? En la línea de sí, Fuerza Republicana. Fuerza Republicana, apoyo al presidente de la República en las iniciativas que impulsa el Ejecutivo. Hemos estado desde un inicio con Marito y somos leales en esa línea. Trabajamos en favor de los proyectos que el Ejecutivo promueve y que tiene que tener aprobación parlamentaria, de modo que él pueda cumplir con su programa de gobierno. Senadora, así dentro de tu experiencia, a mí me gustaría saber, porque yo también soy educadora, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión o cómo, cuál es tu opinión de cómo se llevó la educación en la pandemia? O sea, ¿qué opinión como ex ministra, como involucrada y justamente teniendo la educación como norte, porque al final todo termina en educación? Podemos hablar de todos los temas, familia, agricultura, todo terminamos en educación. Las faltas de educación que hay en el país y la necesidad que hay. ¿Cómo evalúas vos? La educación es clave. Nosotros vamos a tener mejores ciudadanos que no vendan su cédula, que no se vendan, que tengan una vida digna, que dignifiquen su vida a la medida que se educan. La educación es el único camino para dignificar la vida. Y para el más desfavorecido económicamente desde su cuna, es la única carta que tiene para el ascenso social. No hay otro camino.
Entonces tenemos que poner muchísimo empeño allí. Hay esfuerzo, hay altibajos, hay idas y venidas en la educación. Y realmente la pandemia sorprendió a todos. La pandemia ha sido un golpe extraordinario a toda la humanidad. Golpeó, y si hay un sector que fue golpeado, fue el sector educativo. ¿Por qué? Porque profundizó la inequidad y la desigualdad. Los niños que tenían todas las herramientas de ir en forma virtual, sus colegios tienen formas de hacerlo porque tienen profesores formados, porque tienen plataformas que yo vi con mis propios ojos cómo funcionó una institución educativa de alto nivel en Asunción, por ejemplo. Todo eso siguieron. Y el niño pobre, el de la escuela rural, el que no tiene un teléfono inteligente, además el teléfono inteligente luego no alcanza, puede asistir a una clase y comunicar como ahora estamos haciendo nosotros. Pero eso no es lo mismo que participar. Para participar necesitas otros recursos de conectividad. Y la pandemia lo que hizo en el Paraguay y en toda la América y en otras partes del mundo es golpear fuertemente la educación, retroceder la educación y profundizar la desigualdad. Y en ese marco nosotros creemos que hay muchas cosas que se hicieron bien y otras que no tanto. Yo pienso que se pudo haber aprovechado mejor el tiempo para todo ese tiempo que no se estuvo en la escuela. Asegurar que las escuelas se actualicen en su infraestructura, que mejoren. Yo no quiero ser injusta y formular juicios concluyentes sobre una realidad que yo conozco que es compleja, pero evidentemente hay cosas que se podían haber hecho mucho mejor en términos de fortalecer las escuelas en esa ausencia de los alumnos, poner más conectividad, enfatizar el recurso de la conectividad allí, sobre todo asegurar a los que ya están por salir. Eso es para mí realmente una cuestión muy clave a la hora de establecer prioridades, pues cuesta a quién lo que le vas a dar si todo el mundo necesita. Vos tenés pocos recursos, tenés que hacer educación inicial, tenés que hacer educación de jóvenes y adultos para el trabajo, tenés que hacer buenos bachilleratos porque terminar la secundaria le cambia el destino a la gente. Eso está demostrado en estudios mundial. Entonces, ante todo eso, ¿qué vas a hacer? Y cuando tenés pocos recursos, ese es el problema. Tenés que ver cómo administrar. Yo pienso que en estos momentos tenemos que poner el énfasis en la tecnología y en la formación del maestro para hacer frente a los difíciles tiempos que tenemos y que pueden continuar. Fíjense que ahora nuevamente casi se suspendieron las clases presenciales por la epidemia de respiratorios de influenza. Eso, ¿a quién le golpea más? Al más pobre, al que no tiene una computadora en su casa. Y aunque tenga una, necesita más de una si son 4 hermanos, ¿verdad? Y simultáneamente tienen que dar clase, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer? Y la escuela tiene el recurso, profesor. Vos que ya estuviste en los 2 sillones, senadora, vos estuviste en el sillón de la ministra y en el sillón de la legisladora en 2 periodos. ¿Dónde está el tema? Falla en que el presupuesto, porque generalmente los ministros, cuando son ministros, vos le escuchás al de salud y te dice, no tengo presupuesto, pídanle al Senado, pídanle al Congreso que nos dé presupuesto. Cuando son ministros de Educación dicen, queremos presupuesto. ¿Dónde está la falla entonces? Porque decían estos días, hablamos con Esperanza, no sé. Sí, Perla, yo me iba al Congreso cuando era ministra. Me iba a hablar con los senadores y a explicar ¿por qué tenían que darme 1000 secciones más en el primero de la media? Y les decía, la totalidad de alumnos que terminan el 9º grado no caben en las secciones que existen. Entonces necesito que me den por esta y esta, y le llevaba las estadísticas. Me iba a pelear. El problema de fondo, querida Perla y audiencia toda, es acá, los recursos que tiene el Estado. Necesitamos recaudar más. Tenemos muy baja presión impositiva. No hay desarrollo posible con una presión impositiva del 10%. No hay Estado posible. En la región, miren cuánto es la presión impositiva. Nosotros necesitamos tener una mayor presión impositiva y mejorar. Por supuesto que hay que mejorar muchísimo la calidad del gasto. Sí, ahí justamente te iba a decir eso, porque
Si no tenemos más recursos, vamos a desear muchas cosas, pero no vamos a lograr. Podemos sacar leyes importantes que hacen a la política social, pero esas se van a cumplir siempre a media y una parte. Nunca se va a cumplir a plenitud, porque necesitamos más ingresos, y para tener más ingresos necesitamos un Estado que se formalice cada vez más, que haya menos evasión y también que se eleven los impuestos a ciertos sectores que son inmensamente ricos y pagan poco impuesto en este país y que dicen que no quieren Pero ahí cambiar porque el Estado... sí. Perfecto. Sí. Y siempre es como el huevo y la gallina. Hoy tenemos nuevos instrumentos para ser más transparentes. Hay leyes que obligan a difundir las informaciones. No hay tanta discrecionalidad en el manejo de los recursos. Hay normas y tenemos que seguir apuntando a eso y empoderando a la sociedad para que controle a sus autoridades. Se tiene que decir en qué se gasta el dinero. El FONACIDE, ¿cómo se va a esfumar ese dinero tan extraordinario? Yo cada vez que me acuerdo de eso quiero llorar, porque yo nunca tuve esa plata cuando estaba en el ministerio. Pero si no se achica el Estado, senadora, es imposible. Si no hay un achicamiento del Estado y... Perla, querida, esa es una falacia. El Estado no es grande, hay que agrandar. Lo que hay que hacer es sacar los supernumerarios que nos aportan. Pero necesitamos mucho más médicos, necesitamos mucho más profesores, Totalmente. Necesitamos psicólogos, necesitamos orientadores en los colegios, psicólogos y orientadores para esta juventud que hoy se ve envuelta en tanta presión y tantos centros de dispersión del interés, que necesitan orientación educativa para centrar su vida en un proyecto de vida, de vida digna. Necesitamos más gente que luchen por las mismas metas. Necesitamos mucho más funcionarios en el Estado trabajando. Necesitamos, por ejemplo, actores sociales de las agencias del Estado allá en terreno para que muevan el cumplimiento del derecho de los niños, por ejemplo. La Secretaría de la Niñez no tiene referentes a nivel país. Solo acá Sí. un ministerio nivel central. Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Justamente son las secretarias, los funcionarios que no tienen función, esos que son planificados. Ese fue el tema, tal cual. En educación, por ejemplo, necesitamos todo lo que vos dijiste, pero vos te vas a las oficinas del Ministerio de Educación y hay 7 ñatos sentados rascándose la pelota. En IPS, por ejemplo, vos te vas, hay 500 personas en administrativo, no hay médico. Vos te vas en seguridad, tenés un montón de gente en la oficina y no hay, y el mismo Congreso Nacional. Estuve en el Congreso Nacional hace unos meses y la oficina está llena de gente que se está rascando. O sea, evidentemente es la mala distribución, es el problema de las prioridades. Y sabes que también otra cosa que a mí, yo pienso que yo, en este caso estoy diciendo lo que muchos paraguayos pensamos, el tema del Congreso Nacional, la narcopolítica que está instalada ahí asusta. O sea, si seguimos al paso que vamos, el país ya está con un género, no sé. Claro que sí, claro que preocupa. Ese es todo un tema de debate que podemos debatir en otro momento. Es gravísimo. Antes ellos filtraban su dinero, ahora directamente se postulan. Es complicadísimo, eso es todo un tema. Pero quiero decir que en términos de presupuesto, el poder del Estado, que se llama legislativo, representa menos del 2% del presupuesto general de gastos de la nación. El paquete principal está en el Ejecutivo y en el Judicial. Esos son, y en los órganos de ultrapoderes, Fiscalía del Estado, Defensoría Pública. El legislativo representa menos del 2% del presupuesto de la nación y eso un día podemos mirar las cifras y reconocer. Eso no quiere decir que en el legislativo no haya gente ociosa, seguramente hay, por lo menos yo no tengo, ¿verdad? Pero seguramente existe. Lo que tenemos que hacer es trabajar en el fortalecimiento. Hay avances, hay que empoderar a la sociedad. Esto que vos estás haciendo, informar a la gente, informar con objetividad. Ya se sabe ana la ñan de pueblo pica tu amueso reclamar la derecho. Cuando has este me lo reclama cuava. Pero ya se sabe ana ya jao. Para eso necesitamos enseñarles que, por ejemplo, hay una ley de acceso a la información pública, una ley de transparencia, donde estamos obligados, y en ese sentido el Congreso es uno de los poderes del Estado más transparentes. Yo trabajé en el Parlamento Abierto, presido la Comisión de Parlamento Abierto, que impulsa la transparencia, la probidad
la rendición de cuentas, la participación ciudadana. Nosotros tenemos, por ejemplo, el estudio del presupuesto y eso está abierto en todo momento, todos los debates, cuánta plata en cada ministerio, en cada institución, cómo se distribuye, porque el presupuesto ya viene calculado de Hacienda. Lo que el Parlamento hace es analizar y discutir. El Parlamento no puede asignar presupuestos que no existen. Eso de venir a pedir en el presupuesto es para que el presupuesto toque lo de Hacienda y mude de aquí a allá nomás, porque el monto que está ya calculado en base a los ingresos no se puede modificar mucho. ¿Me entiendes? Entonces es un tema sumamente complejo que probablemente podemos profundizar conversando en otra ocasión. Yo lamentablemente tengo ahora una actividad. Te felicito por el programa y estoy abierta a conversar para cuando ustedes lo quieran. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando porque justamente este espacio de Ovalema es para eso, para mostrarle a la gente, la ciudadanía se aprende mucho porque hablamos con los protagonistas y tratamos de mostrar la realidad así como es. Muchísimas gracias, senadora. Muchas gracias a vos. Un abrazo y saludo a la audiencia. Hasta otro momento. Muchísimas gracias. Bueno, así escucharon a la senadora. A mí realmente me pone nerviosa esta cuestión, porque es mucho de discurso, de retórica, y las realidades son otras, las realidades son acuciantes. Es cierto lo que ella decía, el tema de la ley que hizo, cierto, espectacular la ley y todo, pero la realidad pues es otra. Habla de que ellos hacen informe, habla de la ley de transparencia. Un ejemplo, ley de transparencia. Yo hace más de un mes y medio, casi 2 meses ya que le pedí a la Junta Municipal, le mandé una nota por la ley de transparencia, pidiéndole que me informe en la asistencia a las comisiones, cómo se estaba cumpliendo, cuál es el trabajo que estaban realizando, un control de justamente, porque el sueldo de lo que reciben los concejales pues no es solamente de los miércoles donde tienen su sesión, sino que de las comisiones, que de diferentes comisiones que integran, donde se decide lo que se va a tratar. Hasta hoy no hay nada. Hasta hoy nadie me respondió. Cuando se mandó cuando envié una nota, un pedido también por ley de transparencia por el portal anticorrupción, pidiendo saber si la hija de Afara trabajaba y la nómina en realidad de todos y varios nombres. Ahora voy a traer el informe. Me respondieron sí desde el portal anticorrupción con la nómina de todos los funcionarios, consulados y embajadas en el mundo de Paraguay. Y hay casi todos eran hijos de diputados, hijos de senadores, están toda la red están en esos lugares, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Salen los informes, salen las respuestas a la ley de transparencia, pero la impunidad ahí termina, queda todo en el oparaí porque no queda todo en el oparaí porque hay corrupción y hay impunidad. Es así nomás. Es cierto, podemos saber, pero a veces uno sabe y peor te pone nerviosa porque vos sabés. Es justamente es lo que yo siempre digo. Algunos, inclusive en la mesa familiar de los domingos, suele ser simpático porque yo empiezo a contar, a hablar de los temas que a mí me apasiona, pero a medida que uno se involucra, uno se da cuenta de lo lejos que estamos, de ser un país serio, de ser un país progresista, porque si vamos a pensar, como dijo la senadora, mayor un régimen tributario, una situación impositiva mayor. Es cierto, hay grupos como las tabacaleras y otros que deben pagar y que no pagan los impuestos que corresponden, ¿verdad? Pero si ese impuesto va a recaer otra vez en el eslabón frágil de la cadena que es el pueblo paraguayo, entonces no tiene sentido. Porque muchos, y estoy segura, muchos estamos tratando de hablar con gente de la aduana, pero casualmente todos están ocupados, están enfermos, increíblemente. Son funcionarios públicos, señores de la aduana y resguardo y compañía. Tienen que saber que cuando se les llama, la ciudadanía les llama para saber, tienen que contestar. Es una vergüenza que no quieran atender. Hay un montón de gente que cruza todos los días, que trae un maple de huevo y se le saca. Y queremos saber hasta dónde llega esa reglamentación. Pero evidentemente están muy ocupados, están en reuniones, otro esto, otro lo otro. Realmente es vergonzoso.
Alguien de la aduana, no puede ser porque sean tan, para recaudar también son guapos. Pero cuando se trata que la ciudadanía quiera saber, ahí se hacen los ñembotados. Nadie quiere hablar. Ese jefe de resguardo, ¿verdad? Voy a llamar un poco desde acá. Un poco acá va a salir también. El colmo, ¿cómo no van a atender? Vamos a ver si tiene. Tienen que atender. ¿Cómo no van a atender si se le está pidiendo que expliquen? Hay montón de ciudadanos que cruzan diariamente a Posadas y van con el Jesús en la boca. A veces se les saca un maple de huevo y un maple de huevo se puede cruzar porque no presume la posibilidad de venta. Se quiere hablar con los encargados y no están. Encima, un yare, último, la aduana da vergüenza desde que entraste hasta que salí. Vergüenza ajena te da esa aduana. Ese centro de frontera, no es aduana, centro de frontera, porque convergen un montón de instituciones ahí, no lo atienden. Montón de instituciones que ellos son los dos únicos encargados, no hay otro, ¿verdad? Que pueda ser encargado de ese lugar. Yo quiero saber qué se puede traer de Posada y qué no se puede traer. ¿Qué pueden sacar y qué no pueden sacar? No puede ser que la gente pase así. Hay gente que se abusa, hay veces que uno ve tristemente cuando se están estironeando por una bolsa. Una vez una señora se estaba tirando por una bolsa de cebolla con el aduanero. Chiste, ya es un chiste, ya se le denigra ya. Que pongan un cartel ahí, como se hacía antes, o no me acuerdo si se hacía de este lado o del otro lado, pero un cartel donde dice se puede traer esto, se puede traer lo otro. Estamos en un lugar de frontera donde cada moneda vale. Hay gente que cruza para poder ahorrar un 10, 20 mil guaraníes en cada compra que hace, desde el combustible que carga a su vehículo, porque ya no puede más. Se llama sobrevivencia o supervivencia. Y es una vergüenza que estos dos bodoques no atiendan. Realmente una vergüenza. ¿Quién aquí lo que le llamamos? A Hugo Zárate, jefe de resguardo, y a Alcide Brizuela, coordinador. Ninguno de los dos. Reposo médico. Y no puede hablar Pico porque está con reposo médico. Yo me acuerdo cuando yo era directora, me iba con cualquier 40 grados de fiebre a trabajar y no puede atender el teléfono. Qué vergüenza Alcide Brizuela. Realmente una vergüenza. Estas clases de funcionarios públicos por lo que a uno le enferma. Ellos son los que le enferman a la gente, porque ya digo, hay montón, estamos hablando de cientos, miles de personas que diariamente cruzan ese bendito puente para Posada, para traer cosas de allá, para llevar cosas, para compartir, para tratar, y no puede ser que a la voluntad y al estado de ánimo de quien esté acá de este lado, se le saque o no se le saque dependiendo de quién esté. No, las reglas tienen que ser claras. Se puede traer esto y esto. ¿Hasta dónde se puede traer? ¿Y qué es lo que no se puede traer? ¿Y hasta qué punto le pueden decomisar también cualquier cosa? Las reglas tienen que ser claras para todos. Y el control también, siempre digo yo, ¿quién les controla a los que controlan? En las horas de la madrugada, la gente que cruza por ahí, ¿qué es lo que cruza? ¿Y qué es lo que no? Pues dejémonos de joder. Y encima ninguno de los dos atiende. Y con razón es tierra de nadie. Con razón ese centro de frontera es tierra de nadie. Hacen lo que se les canta. Si los que tienen que atender el teléfono para contestar preguntas tan simples, uno está enfermo, otro está en reunión y coche. Esa es la realidad. Qué vergüenza. Bueno. Hoy es lunes, empezamos la semana. Vamos a ver si podemos hablar con ellos mañana, si alguno de los dos va a atender el teléfono, en referencia a la pregunta concreta y simple. Hay un régimen que se llama TVF, de Tránsito Vecinal Fronterizo, que es el que está rigiendo, y queremos saber dentro de ese régimen qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. La información es increíble, ¿no?
No sé ni qué nombre ponerle. ¿Cómo? Porque nosotros no vamos a saber como ciudad fronteriza cuál es el régimen que se maneja. ¿Cómo es posible que se vean esos videos tan tristes? A mí me impresionó una señora que echaba su vino en el piso porque traía una caja de vino y reventaba todo. ¿Por qué? Porque dentro de la impotencia, de que justamente las cosas no estén claras. Increíble, decepción me mete. Bueno, creo que por hoy ya da de plagueo. Le escucharon a la senadora Blanca Ovelar, está buscando su tercer periodo como senadora. Ella está por la lista de Fuerza Republicana Hugo Velázquez. Mañana nos prometió su participación el doctor Euclides Acevedo, él es candidato a presidente. O sea, está ahí, veremos si es o no es, porque me parece más testimonial que otra cosa su candidatura. Me dijo que estaba de viaje hoy en ruta dentro del marco justamente de su candidatura a presidente. Este fin de mes, ahora en junio, se define este fin de mes, el 27 de junio para ser exacto, se tiene que inscribir la concertación. La concertación trata de aliar, de juntar, de aglutinar, de poner a toditos la oposición en una sola lista. ¿Qué pasa? Ese tiene su pro y tiene su contra. Podrían unificarse para poder pelear por una chapa y ser la oposición directa a lo que es el Partido Colorado, que es el que tiene mayoría en números. Pero ¿qué pasa? También las ideologías, al juntarse diferentes grupos minoritarios, también las ideologías son diferentes. El proyecto de Estado que tienen que unificar también es complicado, porque cada grupo tiene su propia creencia, su propia ideología, sus propios principios. Entonces, también el proyecto de Estado y la forma de gobernabilidad que tendrían posteriormente para poder... para que no sea un botín de guerra nuevamente el Estado, el pobre y flaco y terrible Estado del Estado paraguayo, no sea el botín de guerra nuevamente para un montón de partidos que llegan al poder. Ya de hecho luego el Partido Colorado a la par que va a los 70 años, no sé si puede ser peor también que eso, así como tampoco puedo creer, y no creo luego, que un Congreso Nacional del 2023 puede ser peor al que tenemos ahora. El que tenemos ahora ya rompió todos los récords de Ñemotí mundial, todos los récords de todo de toda la vergüenza que nos puede dar como ciudadano paraguayo tener un parlamento como el que tenemos. Así que no puede ser peor, difícilmente sea peor. Capaz puede ser que entre un poco más de narcopolítica, alguno que otro narco más dentro del Congreso, pero peor de lo que es, no creo. Lamentable por donde le mira, da vergüenza ajena. Yo suelo seguir las sesiones, principalmente de diputados, que es donde más show hay, y es lamentable. La forma en que se maneja, la falta de respeto, el bajo nivel parlamentario que hay es tremendo. Entonces no creo que sea peor, pero definir el Ejecutivo, eso sí está difícil. Realmente definir el Ejecutivo a nivel nacional está demasiado complicado, porque donde mirar nomás no se ve nada positivo. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar. Otro programa más de Ovalema. Espero que sigan compartiendo con nosotros todo. Gracias a la gente que se comunica, a los amigos de España, de Suiza. Vamos a ver en esta semana si podemos comunicarnos con alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores para ver el tema, la preocupación que tienen, que nos hicieron llegar. Y muchísimas gracias por comunicarse, por tener esperanza en que podamos ser su portavoz. A la gente de Pedro Juan Caballero también un beso grande. Muchísimas gracias por lo que nos cuentan, por lo que nos siguen. Y ojalá que desde acá podamos servir siempre al bien común, que es el objetivo final. Muchísimas gracias por estar. Hasta mañana. Conexión Radio.